Hola, soy Manuel Zapata. En estos últimos videos donde he venido hablando de patrones de arquitectura, una pregunta muy frecuente es ¿y dónde está MVC? O sea, ¿dónde está ese patrón tan clásico que es el que muchos conocemos? Y cuando uno no lo escucha mencionar este tema de los patrones de arquitectura, pues uno se pregunta qué sucede. En este video quiero contarte un poco sobre MVC, cómo lo veo yo y qué papel juega en este mundo de los patrones de arquitectura. Antes entonces quiero hacer un repaso muy rápido de MVC para que estemos en la misma página antes de empezar a discutir el patrón. Entonces pues MVC sabemos que significa modelo vista control, donde básicamente tenemos una vista que es la que interactúa con el usuario y cuando el usuario interactúa envía una serie de acciones a un controlador y ese controlador pues tiene la lógica de aplicación o es algo así como el 10 del equipo, donde básicamente recibe solicitudes de la vista y dependiendo de la acción pues entonces invoca el modelo y ese modelo pues es el que tiene la lógica de negocio, tiene datos, tiene comportamiento, ¿vale? Y si este modelo es activo, este modelo puede enviar o notificar de cambios de estado para que la vista se actualice referente a eso. Si el modelo pues no es activo, es decir, pasivo, entonces pues el modelo no hace esta parte de enviar cambios de estado. ¿Listo? Entonces esto es en general MVC de forma muy básica. Entonces, MVC, la pregunta que uno le puede surgir aquí es, ¿MVC es lo mismo que una arquitectura de tres capas? ¿Es algo equivalente? ¿Y por qué lo comparo con arquitectura de tres capas? Porque MVC de alguna forma se podría pensar de esta manera. Hay tres capas donde entonces tenemos una vista, ¿cierto? Esa vista está relacionada con la presentación en la arquitectura de tres capas. Hay un controlador que podría estar relacionado con el dominio y un modelo relacionado con el acceso a datos. Entonces, esa es como la primera comparación que uno se le ocurre. Entonces, si hiciéramos una comparación entre la arquitectura de tres capas y MVC, nos daría algo así. La vista en MVC con la presentación se complementan, tiene sentido, ambas interactúan con el usuario, presentan los datos, tienen pantallas, bien. Cuando vamos a la parte del controlador, aquí ya empezamos a encontrar diferencias, porque acabamos de decir que el controlador está especializado en lógica de aplicación. La capa de dominio en una arquitectura de tres capas, pues es la que tiene la lógica de negocio. Entonces, allí como que no equivale. Y en cuanto al modelo y el acceso a datos, digamos que hay cierta similitud, pero no es exactamente lo mismo, porque el modelo en MVC pues tiene tanto el acceso a datos como tiene la lógica de negocio. Entonces, realmente hay algo en común, pero no del todo. ¿Listo? Entonces, MVC tiene tres capas, pero no es la arquitectura de capas o la arquitectura de tres capas que nosotros conocemos. ¿Listo? Entonces, ¿qué haríamos ahí? Entonces tenemos como algunas diferencias y qué pasaría si incluimos la famosa capa de servicios. Y la capa de servicios pues es básicamente una capa en la que uno puede, digamos que poner algo adicional o algo en el medio en la arquitectura de tres capas, donde yo le escondo a la presentación ciertos detalles del dominio. Y la razón por la cual hago yo eso es porque el dominio puede tender a tomarse complejo y la idea es que la capa de servicios me ayuda a esconder esa complejidad para la capa de presentación. Pero al mismo tiempo también nos puede ayudar a que ese dominio pueda ser reutilizado por múltiples capas de presentación. Es decir, que idealmente esos servicios deberían servir para un servicio web, deberían servir para una aplicación de escritorio, para una aplicación web, etc. ¿Listo? Entonces, digamos que aquí ya nos da algo más equivalente. Vista equivale a presentación. El modelo en MVC estaría más relacionado con un dominio y con un acceso a datos en la arquitectura de tres capas. Y pues por otro lado tendríamos que el controlador sería como el equivalente a la capa de servicios, pero allí hay digamos que un par de retos. ¿Listo? Y ya vamos a ver exactamente cuáles son. Entonces, vamos a verlos. Lo primero es que el controlador está amarrado a un framework, ¿cierto? Entonces, por lo general, cuando uno hace MVC, uno no hace MVC desde cero. Uno, por lo general, utiliza un framework MVC. Entonces, en este caso tenemos Spring Boot en particular. Y aquí vemos que un controlador de Spring Boot está muy acoplado con etiquetas de Spring, con anotaciones. Entonces aquí vemos la anotación REST Controller, aquí vemos Request Mapping, y eso lo hacemos porque eso le ayuda al framework a poder de alguna forma entender qué es lo que hay en esa clase. Y esto, digamos que tiene un problema y es que el controlador, si hiciera las veces de la capa de servicio, pues ya no podríamos, digamos que, reutilizarlo tan fácil si no estamos en Spring, ¿cierto? Entonces, si quieres tomar este
controlador y utilizar en un contexto que no sea Spring corriendo, pues pierdes esa facilidad. Por otro lado, es muy difícil que puedas utilizar capas de presentación diferentes. Entonces, por ejemplo, en este caso estamos utilizando ASP.NET Core MVC, donde entonces tenemos una acción y esta acción es de un controlador, pero miren que este controlador está pensado específicamente para solicitudes HTTP. Entonces, está pensado para que haya alguien que mediante este protocolo va a acceder al controlador. ¿Qué es lo que pasa ahí? Nuevo, entonces tenemos un controlador, un potencial servicio que está amarrado totalmente a, a una presentación específica. Si la presentación no es una capa web, pues este controlador va a ser más difícil que lo reutilices. Si tú lo quisieras utilizar para una aplicación de escritorio, no podrías, al menos no sin hacer, digamos que, trabajo adicional para poder hacerlo. Entonces, esos son los retos de tener la capa de servicios manejada como controladores. ¿Listo? Entonces, para mí, la recomendación es mejor tratar MVC como un patrón de presentación, ¿listo? Para evitarse esos problemas. Y esto cómo se ve en la práctica y así es como yo diseño aplicaciones por capas generalmente. Donde entonces, ¿qué hacemos? Tenemos la capa de presentación, pero miren que la capa de presentación tiene dos partes. Tiene la vista y tiene el controlador. ¿Esto por qué lo hacemos así? Porque así yo puedo hacer un controlador que esté muy acoplado a la vista. Y yo sé, tener alto acoplamiento no es lo ideal, pero cuando yo tengo un controlador que está, digamos que es conocedor de la vista o que entiende la vista cómo funciona y cómo está estructurada, pues yo puedo hacer un controlador muy flexible. Pero lo importante es que yo no mezclo ni la lógica de negocio ni la lógica de la aplicación en el controlador. Lo que hago es que creo una capa de servicios adicional, ¿cierto? Donde voy a tener esas cosas y va a ser independiente del framework MVC que yo esté utilizando. Entonces, aquí puedo utilizar Spring Boot, puedo utilizar ASP.NET MVC, puedo utilizar la tecnología que yo quiera, pero si esta tecnología en algún momento yo la tengo que cambiar, miren que mis servicios y mi lógica de negocios son totalmente independientes. Entonces, miren que ahí empiezo a ganar flexibilidad y no me estoy amarrando el framework. Entonces, en ese caso, de nuevo, vista y control, digamos que formarían la capa de presentación y el modelo, pues entonces, tendría entonces los servicios, el dominio y el acceso a datos. Digamos que ese sería como el equivalente, ¿vale? Entonces, yo sé que este es un enfoque poco común, yo sé que MVC se utiliza para diseñar la arquitectura completa. Personalmente no creo que sea una buena idea como acaba de mencionar aquí. Para mí MVC debería ser un patrón de presentación y para profundizar un poquito en estas ideas quisiera recomendarte algunas lecturas. Primero unas de Martin Fowler donde él discute todo el tema de la lógica de presentación, arquitecturas de UI y demás. Y por otro lado, un capítulo del libro de Clean Architecture del tío Bob, donde él también profundiza en este tema de los frameworks y en este tema de las interfaces. Espero entonces que te haya quedado clara la idea de cómo se puede manejar MVC. Déjame algún comentario si no te queda claro. Si tienes una opinión diferente, me gustaría muchísimo saberla. Por último, pues como siempre, te invito a que te suscribas al canal, dale click a la campanita, dale like al video. Nos vemos entonces en un próximo video. Hasta pronto.